31. Mateo 6, versículo 31, vamos a leer hasta el versículo 33. Si usted se pone de pie, no lo van a poner en la pantalla, así que use su Biblia en su celular o la impresa, la que tenga. Abra la palabra de Dios y vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 31 y hasta el 33. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ore conmigo. Señor, esta es tu palabra. Bendice nuestras vidas a través de ella, que hoy podamos llevar el mensaje de tu palabra para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, toma asiento, muchas gracias. Hoy yo quiero hablar acerca de las prioridades del reino. ¿Cuántos somos hijos del rey? Somos hijos del rey y por ende pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Pero muchos de nosotros, aún estando en el reino, hay cosas que parece que no nos permiten vivir o disfrutar de la vida del reino. No nos alineamos a el reino que el Señor Jesucristo nos ha dado. Ahora, yo traigo esta tarde 3 cosas que debemos de tomar en cuenta si nosotros queremos dar prioridad al reino de los cielos en nuestras vidas. Mientras más nosotros nos alineemos a esta voluntad del reino en nosotros más vamos a poder disfrutar del reino de Dios en esta tierra. Por eso yo quiero compartirle. Primer paso que debemos de hacer para poner como prioridad el reino de los cielos. Lo primero que debemos de hacer es hacer un inventario de las cosas que para nosotros son importantes. Porque a veces nosotros estamos haciendo cosas en esta tierra que realmente no son la obra del reino de los cielos. Venga conmigo al libro de Proverbios, capítulo 27, en el versículo 23. Proverbio 27, verso 23, la Nueva Versión Internacional dice así: sé diligente en conocer el estado de tus rebaños y presta atención tus manadas, porque las riquezas no duran para siempre, ni la corona de una generación a otra. El autor de Proverbios está diciendo que nosotros debemos ser atentos a poder analizar lo que nosotros tenemos. Hasta el día de hoy, usted es alguien del reino de los cielos. Usted es miembro del reino del Señor. La pregunta es, hasta el día de hoy, ¿qué nosotros hemos tenido del reino? ¿Qué hemos logrado? Espiritualmente, ya oramos, ya leemos la palabra, ya estudiamos la palabra, ya somos discípulos, ya estamos creciendo espiritualmente. Pero también en la parte del alma, de nuestras emociones, ya perdonamos a los que nos persiguen, ya arreglamos los problemas con aquellos que se dicen ser nuestros enemigos. ¿Cómo estamos? Y físicamente también. ¿Cómo está nuestra economía? ¿Cómo están nuestras deudas? ¿Cómo están nuestras finanzas? Todo esto nosotros debemos tener en cuenta porque el autor de Proverbios dice que nosotros tenemos que saber cómo están nuestros rebaños. Los rebaños no solamente significaba aquel que era pastor y el pastor cuida las ovejas. Está hablando de la figura de alguien que tiene que velar por el bienestar de su familia y por eso tenía que cuidar bien el rebaño, que no se le roben las ovejas, que no se le mueran las ovejas, que las ovejas no se peleen y no se estropeen, que las ovejas hay que llevarlas hasta la montaña para darles de comer. Era estar atento cuál era la situación del rebaño. Ahora, no está refiriéndose específicamente a los pastores, porque usted es también un pastor de su rebaño. Usted dirige su vida, dirige su familia, dirige todo lo que Dios le ha dado. Usted también está pastoreando. Usted pastorea ahí a quien
le escucha o le ve cómo usted vive su vida cristiana. Usted le está enseñando. Entonces nosotros tenemos que analizar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios, cómo están nuestras finanzas, cómo estamos creciendo en Dios, estamos siendo productivos para el reino de los cielos. Mira el siguiente pasaje de la Biblia. Mira el siguiente pasaje. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones 3:40. Dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvámonos a Jehová. Mire lo que está diciendo el autor de este libro, Moisés. Él está diciendo que nosotros debemos de examinarnos. El primer paso para poder poner prioridades del reino de Dios en nuestras vidas es examinarnos. El profeta Ageo le dice al pueblo, examinen bien sus caminos. No solamente le dice examinen, le dice examine bien. Nosotros debemos hacer un buen examen de todas las áreas de nuestra vida. Es verdad que mucha gente ora mucho a Dios y le sirve mucho a Dios, pero tiene descuidado la relación con sus hijos. Tiene descuidado la relación con su esposo. Ay, se pelea con medio vecindario. Les dice, hijo del diablo, se van a ir al infierno, a medio barrio. Y su relación con la sociedad está pésima. No puede predicar el evangelio porque está más bien lastimando a las personas con lo que dice. Para poder establecer prioridades del reino en nuestras vidas, debemos de analizarnos. ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo están nuestros sentimientos? Usted debe de analizarse. Eso es sencillo, como cuando uno se va a meter a una deuda. ¿Qué le dicen en el banco? Tráigame su análisis financiero. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gasta? ¿Cuántas cargas tienes? Le hacen un análisis para ver si usted es sujeto de crédito. En el mundo espiritual, Dios quiere que nos examinemos constantemente. Si le vamos a servir a Dios, pues Señor, examina mi corazón. Quiero yo tener una familia, Señor, examina mi corazón. Quiero yo empezar un emprendimiento, Señor, examina mi corazón. Para poder poner a Dios en primer lugar, Señor, examina mi corazón. Porque a veces decimos que Dios es primero para nosotros, pero cuando examinamos nuestras acciones, resulta que no es primero. Hay gente que le llegó la visita antes de venir al culto. Uy, es que llegó la comadre. Y a los tiempos que no me visitaba la comadre, por eso ya no fui a la iglesia. Ya no pude orar porque la verdad es que ya se me hizo tarde, había que hacerle un desayuno. Y ya entonces estamos demostrando con nuestras acciones que Dios no es prioridad, que Dios no es nuestra, pero no nos vamos a dar cuenta hasta que nosotros mismos nos examinemos. Por eso el primer paso para poder entender que Dios es primero, que primero es el reino de los cielos, entonces nosotros tenemos que examinarnos. Dígalo conmigo, examinarnos. Levante su mano derecha y diga, tengo que examinarme. Ojalá apruebe el examen. Paso 1, examinarse. Paso número 2. Venga conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Ese es el que acabamos de leer, el último versículo, Mateo 6, 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, entonces esto va así. Voy a dar el primer paso. Quiero que Dios sea primero en mi vida, porque la promesa es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos quieren la añadidura? Es normal que todos querramos añadidura. No sé qué añadidura usted quiere. A lo mejor quiere dinero, a lo mejor quiere esposa, a lo mejor quiere casa, pero todos nos gusta la añadidura. Pero la condición del reino de los cielos es que primero hay que buscar el reino. Así que nos vamos a analizar, porque ese es el primer paso. Yo tengo que saber si en verdad el reino de los cielos está primero en mi vida, o está tu amiga en primer lugar, o está tu comadre en primer lugar, o está tu tío, tu primo. Jesucristo dijo que el que no deja padre y madre y me sigue no es digno de ser llamado mi discípulo. Jesús está pidiendo prioridad. Y para eso tenemos que analizarnos. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿amas más que a estos? Y se lo pregunta 3 veces. Pedro, ¿tú me amas a mí más que a estos tus amigos?
¿Me amas a mí más que tu trabajo? ¿Me amas a mí más que tu hermano que está aquí? Jesús estaba pidiendo prioridad. Cuando priorizamos el reino de los cielos, entonces estamos afirmándonos en buscarle. El asunto es que debemos analizarnos. Si no nos analizamos, nosotros creemos que estamos haciendo bien. Pero si empezamos a analizarnos, nos vamos a descubrir si en realidad Dios es primero. Así que hicimos el primer paso. Di el primer paso. Me analicé y encontré que sí, en esta área de mi vida Dios es primero, pero acá primero es mi familia o primero son mis hijos. Ya lo encontré. Lo segundo que yo debo de hacer, ya que encontré, es empezar a ordenar las prioridades. A ordenar, a reestructurar mis prioridades. Si primero es el reino de Dios, entonces yo tengo que marcar, esto es el reino de Dios. Aunque todo es el reino de Dios, pero tengo que marcar, la justicia de Dios es primero. Ser justo delante de Dios es primero. O sea, eso quiere decir que antes que agradarle al hombre, tengo que agradarle a Dios. Antes que agradarle a los suegros, antes que agradarle al esposo, antes que agradarle al jefe, antes que agradarle a la visita que llegó del extranjero, primero tengo que agradarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo tengo que analizarme. Luego tengo yo que empezar a poner prioridades. Y mi prioridad debe de ser justo delante de Dios. Mire el siguiente versículo. El siguiente versículo que está en Proverbios capítulo 4, versículo 7. Proverbios capítulo 4, versículo 7. La sabiduría es lo primero. Adquiérela y con todo lo que obtengas, adquiere discernimiento. ¿Qué está diciendo el autor del proverbio? Lo que debería ser primero es adquirir la sabiduría de Dios. Eso debería ser prioritario para nosotros. No el clásico, no el fútbol, no el boli, el ecuaboli. En Ecuador jugamos ecuaboli. Lo primero es la sabiduría que viene de Dios. Porque una cosa es tener entendimiento y otra cosa es tener sabiduría. El entendimiento o la inteligencia es ese conocimiento de poder aprender números, esa capacidad de poder aprender números, letras, ciencia, investigación. Son las ciencias. Adquirimos esa ciencia. Usted no sabía cocinar, pero le dieron la receta, aprendió la receta, aprendió la ciencia, el arte de cocinar delicioso. Aunque a algunos se les quema, hasta el huevo duro se le seca el agua, le sale mal. Pero uno aprende, eso es conocimiento. Sabiduría es la capacidad de poder vivir esta vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué decisión tomo si tengo que estudiar esa carrera? Si tengo que casarme con esta persona, si tengo que meterme a este trabajo, ¿qué decisión tomo? Hay que tomarla con sabiduría. Y por eso Salomón está diciendo que la prioridad debería ser buscar la sabiduría de Dios. Josué le dijo al Señor, Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no salimos a la batalla. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy a ir a ninguna parte. Ahí está un cántico que dice así, si tú no vas conmigo, yo no voy a avanzar. Pues la prioridad debería de ser adquirir el conocimiento de Dios. Al adquirir el conocimiento de Dios, buscamos la voluntad de Dios. Y acuérdese que cuando oramos cada mañana, decimos, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Al buscar yo la sabiduría de Dios, yo estoy buscando la voluntad de Él, entonces estoy haciendo justicia, porque no estoy buscando mi voluntad, estoy buscando su sabiduría, estoy buscando la voluntad del reino de los cielos en mi vida. El hacer eso va a traer añadidura a mi vida. Señor, hoy voy a trabajar, hoy voy a hacer este trabajo para mi jefe, o voy a abrir el negocio, pero Señor, lo voy a hacer con tu sabiduría. ¿Qué tengo que hacer hoy? Dame sabiduría para vender bien. Dame sabiduría para armar bien la puerta. Dame sabiduría para poder preparar bien el pan, para vender bien la ropa. Dame sabiduría para atender bien a los enfermos. Dame sabiduría, Señor.
para poder hacer crecer mi negocio. Dame sabiduría y Dios te va a dar sabiduría. Y porque tú buscaste la sabiduría de Dios, cuando te des cuenta, los clientes empiezan a aparecer, empiezan a llegar. Porque tienes sabiduría. Porque dice Salomón que lo primero es sabiduría. Y la sabiduría de Dios es la justicia de Dios que imparte a cada uno lo que nosotros merecemos recibir. Así que el primer paso es analizar. Usted se lo puede llevar anotado. Usted analiza. Analiza cómo está. Segundo paso, ya que analizó, encontró un resultado, empiezo a reordenar el listado de prioridades. Paso número 3. Venga conmigo al libro de Efesios, capítulo 5, en el versículo 15. Vamos a leer verso 15 y verso 16. Muchas gracias, Manuel. En el capítulo 5 de Efesios, versos 15 y 16. Dice así: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mira, aquí aparece la palabra sabiduría, eso es buscar el reino. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este versículo encierra los 3 pasos. El primer paso es buscar analizarse. Mira, escudriñate, examínate, mira. El segundo paso es pon las cosas en orden. Replantéate tu listado de prioridades. ¿Qué es primero para ti? ¿Qué es lo que está primero en tu lugar? El tercer paso es que actúa. De nada te sirve conocer mucha Biblia, orar bastante, si tus acciones hablan mal de ti. De nada te sirve cargar una Biblia muy grande si tus acciones dicen todo lo contrario. Nuestras acciones son las que revelan de qué estamos hechos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Son las acciones que al final del día terminamos haciendo. Cuando usted se va a acostar a dormir, usted piensa, ¿hoy qué hice, Señor? Gracias por lo que hoy hice. Gracias porque hoy me levanté. Hoy trabajé, hoy lo hice bien, lo hice para ti. Gracias, Señor. Mis acciones me dicen que fui un buen trabajador. Mis acciones me dicen que fui un buen cristiano. Pero no, hay quienes están orando por sanidad divina. Y el médico le dijo que no coman nada de calorías ni carbohidratos, pero ahí se está tomando la tazota de café con harta azúcar. Al final del día se toma la prueba, disparada al azúcar. La presión que le da el patatún le da. Al final del día, las acciones que hizo se van a ser reveladas. Por eso que está enfermo. No fue sabio. No analizó su situación. Por eso es claro que el reino de los cielos no es la prioridad de esa persona y por ende no va a llegar la añadidura de la sanidad. Pero si tiene orden en su vida, analiza su vida y dice, Dios mío, yo voy a poner en orden mis prioridades, pero voy a hacer. Esto es clave. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Si yo tengo que ayunar, no lo voy a dejar para un mes después. No, yo voy a ayunar, yo tengo que hacer. Si yo tengo que irle a pedir perdón a mi cuñada, pues yo voy a hacer. Yo me voy a mover y le voy a ir a pedir perdón. Yo voy a hacer. Yo voy a hacer. Si tengo que salir y a buscar otro trabajo, yo voy a hacer. Yo tengo que hacer lo que ahora es mi lista de prioridades. Si mi lista de prioridades digo que primero es Dios, entonces cuando yo me levanto, lo primero que tengo que hacer es orarle a Dios. Si yo digo que en las finanzas primero es Dios, pues entonces en lo primero que tengo que hacer es honrar con el fruto de mis bienes a Dios, porque eso dice la Biblia. Si digo que primero es Dios, sigo que primero es Dios porque Él me perdonó y así como Él me perdonó, yo perdono a los demás, entonces tengo que moverme a perdonar a los demás. Porque ahora sí es la prioridad. Pero si no actúo, si no hago nada, de nada me sirve lo otro. Es decir, tener en la casa, Jehová mi pastor y nada me faltará. Tener en el carro, ahí está el Salmo 1, Salmo 2, pegado. De nada me sirve. El decir que mi prioridad es Dios. Pues mucha gente dice, Diosito es todo para mí. Pero no le sirven a Dios, no estudian su palabra, no oran, no quieren comprometerse con Dios. De nada sirve aquello. Así que lo mejor, lo que es mucho mejor, es que ya que me analicé, ya que tengo un listado de prioridades que es para mí primero, en el orden que yo decidí tenerlo,
lo más coherente es hacer lo que estoy diciendo que hago, que es mi prioridad. Es lo más factible. Mira el siguiente versículo bíblico. Mira este pasaje que está en Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22 dice: no se contenten. Bueno, la versión que estoy leyendo es la Nueva Versión Internacional. Así dice Santiago 1:22 en la Nueva Versión Internacional. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenlo a la práctica. Santiago está diciendo, no solamente se engañen con oír, ir a la iglesia, sentarse. Ay, los 3 pasos. Yo escuché el mensaje de los 3 pasos para que Dios sea primero. Pero de nada sirve que usted anote, que subraye, que escuche a los mejores predicadores, a los más famosos de YouTube, de TikTok, si usted no termina haciendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso el primer paso es analizarme. ¿Cómo está mi economía? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo está mi relación con Dios? Yo me analizo y empiezo a distribuir, vuelvo a poner en orden mis prioridades. Yo lo vuelvo a poner ahí en orden mis prioridades. Y luego que puse en orden mis prioridades, entonces empiezo a moverme en el orden que yo puse mis prioridades. Y cuando usted se dé cuenta, las añadiduras van a empezar a llegar. Cuando usted se dé cuenta, Dios va a decir, Él no solamente habla, Él también hace, que yo soy el primero en su vida. Y Dios empieza a derramar bendiciones sobre tu vida. Dios empieza a protegerte con salud, con sanidad, con resguardo. Dios empieza a enviarte porque dice, en el cielo se dice de ti, que tú no solamente eres alguien que va a la iglesia y se siente a escuchar el mensaje, sino que también eres alguien que pone en acción y demuestra a todo el mundo que Dios está en primer lugar en tu vida. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, mi amado hermano. Póngase de pie. Póngase de pie. Yo quiero que lo mediten mucho, lo mediten.